En los últimos meses, Dios ha comenzado a poner en el corazón de nuestro ministerio un profundo sentimiento sobre la necesidad de que se produzca una nueva reforma en el seno de las iglesias cristianas de nuestros días. Sería muy pretencioso querer dar, en algunas palabras, la complejidad de la situación en la que vivimos. No obstante, podemos avanzar un cierto número de proposiciones. Solo se trata aquí de algunos puntos de referencia que permitan abrir la reflexión, fijando las cosas y pretendiendo ser exhaustivo. Intentamos un análisis, aunque sea rápido, el que será siempre preferible al silencio. Es que en nuestro país, como en varios países latinoamericanos, desde todos los estamentos evangélicos y desde hace muchos años, se proclama a los cuatro vientos que el avivamiento llega y que las iglesias cosecharán lo que nunca en la historia cosecharon para los graneros del Señor, y se sigue proclamando. Y aún hay muchos que proclaman un avivamiento en sus respectivas iglesias, cuando en más de una década los registros de las mismas no demuestran más de un 10% de crecimiento, y aún en ese supuesto crecimiento se toman en la gráfica todo el grupo que se ha trasladado desde otras iglesias de lo que se denomina la iglesia flotante. ¿Necesitamos una reforma por eso? ¿Y solo por eso? No. Es que también se han ido perdiendo los valores éticos dentro del concierto evangélico, como así también y peligrosamente se han comenzado a desvirtuar los conceptos teológicos enseñados por los padres de la Iglesia, apartándose de la raíz y creando ramas endebles que con el tiempo vemos cómo se quiebran, arrastrando en su caída todo el fruto que había en ellos. La pregunta que hoy nos hacemos es cuán suficientemente profundo es el avivamiento evangélico, pentecostal, apostólico de hoy en día. Esta clase de iglesia en la que estamos acostumbrados a participar en nuestros tiempos tiene resultados muy profundos en la vida de los creyentes. Una y otra vez descubrimos que la mayor preocupación de la iglesia de hoy en día, no solo de sus ministros, sino del grueso de sus miembros, es el llamado programa. La idea básica es proveer algo tan espectacular y sensacional que atraiga a las multitudes y que aumente la asistencia en esa vertiginosa carrera de los números, donde vale más quien tiene más. Es que cuando eso sucede, se alimenta nuestra vanidad y de algún modo se satisface nuestro profundo deseo de impresionar a la gente con el tan llamado éxito. Y para que esto suceda se usan las mismas técnicas antiguas que emplea el mundo para atraer e impresionar al público. Hoy florecen en todas partes los llamados cursos o seminarios sobre el crecimiento de la iglesia, cómo ser dinámicos, etc., con el fin de instruir a los líderes y futuros líderes a atraer a las multitudes, cuando en la primera iglesia dice la palabra de Dios que era Dios mismo quien agregaba día a día a aquellos que habían de ser salvos, según lo dice en Hechos capítulo 2, verso 47. El criterio máximo para medir algo hoy es el éxito medido por la asistencia, aun cuando el resultado final verdadero sea muy pequeño. Nuestros líderes religiosos continúan haciendo alarde de una mayoría moral, o de un despertamiento mundial, o de evangelismo en masa, o de unidad ecuménica. Si esto fuera verdad, ¿por qué no cambia la forma de ser de nuestra sociedad contemporánea? Es que en estos años nos hemos encargado como ministros de engañar a la mayoría de los creyentes. La preocupación de los líderes, sin importar el púlpito que ocupemos, ha sido en la mayoría de los casos impresionar a la gente con su éxito. Y hay dos razones fundamentales para que esto suceda. La primera es que jamás nos arriesgamos a aparecer como fracasados ante las personas. La segunda es que el sustento, ya sea moral, social o financiero,
depende de que se nos considere personas de éxito. Es que en nuestra cultura la gente no respalda a una persona que no sea exitosa. Así que, por necesidad, un líder tiene que aparentar ser un triunfador, tiene que estar activo, su organización tiene que crecer en tamaño y escalar posiciones, tiene que impactar a las masas. Si no lo hace, está destinado al fracaso. Al visitar muchas congregaciones muy emocionales, nos preguntamos cuán profunda es nuestra enseñanza de las verdades bíblicas. Donde quiera que vayamos, vemos señales de poca profundidad. El movimiento es muy brillante y gozoso, pero nuestra preocupación es que lo superficial no agrada a Dios. No creo estar equivocado, pero hemos caído en la práctica mediática de la inclinación a avivar a la congregación por muchos cánticos y risas, hacer un show. Y la pregunta actual de las reuniones es, ¿están contentos? El que quiera diga amén. Y ensayan así, y en todas las reuniones todos gritan amén. Es que los avivamientos poderosos de nuestros antepasados en toda la historia de la Iglesia hacían llorar a la gente en vez de reír, porque eran enfrentados a la realidad del pecado en que vivían. Otra cosa es el comportamiento existente antes y después de las reuniones, donde no le hemos enseñado a la congregación a no tener ese bullicio de la conversación hasta el mismo momento de comenzar el primer cántico. Temo que hayamos perdido la sensación de la presencia del Espíritu Santo en el lugar, si es que está. Pero si el comportamiento antes del culto entristece la conducta, luego el mismo más preocupante. Tan pronto como se despide una reunión, parece haber un gran murmullo de conversación, mientras el templo es impregnado de un aroma a comida rápida, ya que no hemos enseñado a respetar el tabernáculo de Dios. Otra cosa preocupante es la manera tan fácil en que la gente retrocede del camino del Señor. La respuesta es que salen fácilmente porque ingresaron fácilmente. Si uno compra algo por poco precio, no lo aprecia mucho, pero si paga mucho, el artículo tiene mucho valor. Personalmente, compro y vendo pequeñas piezas antiguas, y la experiencia es que la chatarra se compra y se vende fácilmente. Es muy barata, pero las piezas importantes es difícil lograr encontrarlas y luego también desprenderse de ellas por su costo. Esto es lo que pasa en el movimiento pentecostal del siglo XXI. Tengamos cuidado con la liviandad teológica y espiritual de nuestros congregantes. Otro tema que hay en cuanto a la reforma de la Iglesia es lo concerniente a lo sobrenatural. Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán, porque ahora yo estaré a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Esa promesa aún subsiste y ¿qué estamos haciendo con ella? Aunque Dios envió estos conceptos para que se diera principio a lo sobrenatural, vemos cómo día a día va disminuyendo lo sobrenatural y en cambio avanza la manipulación psicológica y el show mediático. Todo esto contrasta con la vida del Señor Jesucristo. Él no hizo ningún intento de distraer, entretener o atraer a las multitudes. Cuando éstas se reunían a su alrededor, simplemente suplió sus necesidades básicas de alimento, sanidad y ayuda. Jesús jamás trató de impresionar a nadie. Necesitamos volver al Evangelio puro. Necesitamos predicación sólida acerca del juicio venidero. No solo el juicio a los pecadores, sino también al que Jesús realizará con los creyentes, donde la madera y la paja serán quemados y la plata y el oro permanecerán. Necesitamos reconocer que nosotros nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo.